Parece que de la noche a la mañana la inteligencia artificial está por todos lados. De repente las máquinas hacen cosas que creíamos que eran exclusivamente humanas. Componen música, escriben código, ganan concursos de arte. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que está pasando de verdad bajo el capó? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que en el fondo no son más que matemáticas, simples círculos y líneas, pueda tener una conversación que parece coherente o pueda escribir un ensayo? Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese aparente misterio pieza a pieza. Para entender cómo funciona una inteligencia artificial, lo primero es mirar a la inteligencia original, a la máquina de aprendizaje más potente que conocemos, el cerebro humano. Al fin y al cabo, es nuestra mejor referencia. A ver, nuestro cerebro está hecho de miles de millones de neuronas. Y lo curioso es que cada una, por separado, es bastante simple. Funciona así. Recibe pequeñas señales eléctricas de sus vecinas, las va sumando y, si el total supera un cierto límite, ¡pum!, se activa. Dispara su propia señal a las siguientes. Es básicamente como un diminuto interruptor que solo decide entre encendido o apagado, sí o no. Y aquí viene la clave. Lo que nos hace inteligentes no es una sola neurona, es la escala. Hablamos de 86.000 millones de ellas, todas conectadas entre sí. Cuando aprendemos algo, lo que ocurre es que ciertas conexiones entre neuronas se hacen más fuertes. Con la práctica, se crean verdaderas autopistas neuronales. Así que aprender, en el fondo, no es más que eso, fortalecer esas conexiones. Vale. Si el cerebro funciona con esta idea tan simple, los pioneros de la informática se preguntaron algo lógico allá por los años 50. ¿Podríamos replicar esto en una máquina? ¿Podríamos crear una neurona digital? Y ahí, justo ahí, empezó todo este viaje. Pero, ¿cómo se traduce una decisión a matemáticas? Pues imaginemos algo cotidiano, decidir si nos vamos de vacaciones. Tenemos varias preguntas, que serían las entradas. ¿Hay dinero? ¿A la pareja le apetece? ¿Hará buen tiempo? Pero claro, no todo importa lo mismo. El dinero quizá es el doble de importante que el tiempo. A esa importancia la llamamos peso. Al final, sumamos todo. Y si el resultado supera un mínimo que hemos fijado, un umbral, la respuesta es sí, nos vamos. Pues bien, este pequeño sistema de decisión que acabamos de describir tiene un nombre oficial. Se llama perceptrón. Y es, literalmente, el ladrillo, la pieza fundamental sobre la que se construye toda la inteligencia artificial moderna. Una idea de 1959 que lo cambió todo. Ya tenemos nuestro primer ladrillo digital. Pero al igual que ocurre en el cerebro, la verdadera magia no está en un solo ladrillo, sino en lo que podemos construir al juntar millones de ellos en una red. Un único perceptrón, como hemos visto, puede tomar una decisión de sí o no. Es útil, sí, pero se queda un poco corto, ¿no? Pero ¿qué pasa si ponemos varios a trabajar juntos, en una capa? Pues que cada uno puede especializarse. Si le enseñamos una imagen, un perceptrón podría dedicarse solo a buscar líneas verticales, otro a las horizontales, otro a las diagonales. Juntos empiezan a descomponer la realidad en sus formas más básicas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En lo que llamamos una red profunda ponemos varias capas, una detrás de otra. La primera capa detecta líneas. La segunda capa coge esas líneas y aprende a identificar formas más complejas, como un círculo o un cuadrado. La siguiente capa combina esas formas y ya puede identificar un ojo o una nariz. Y la última capa junta todo eso y dice, esto es una cara. Cada capa construye sobre el trabajo de la anterior. Es un proceso de abstracción, de lo simple a lo complejo. Vale, esto es genial, pero nos deja con una pregunta enorme. Una red de este tipo puede tener millones de pesos y umbrales, millones de pequeños ajustes. ¿Quién configura todo eso? ¿Una persona? ¿Uno a uno? Imposible. La respuesta es la parte más alucinante de todas. La red lo hace sola. Y aquí llegamos al concepto clave, el aprendizaje automático, o machine learning. Es la capacidad que tiene el sistema de reajustarse a sí mismo a medida que procesa más y más datos. En lugar de darle instrucciones precisas, le damos ejemplos y dejamos que aprenda por su cuenta. La diferencia con la programación de toda la vida es brutal. En la programación tradicional, una persona escribe las reglas. Si pasa esto, haz aquello. En el aprendizaje automático el enfoque es el contrario. Le damos a la máquina miles de ejemplos, por ejemplo, fotos de gatos, y dejamos que ella solita deduzca cuáles son las reglas y los patrones que definen a un gato. Y este aprendizaje puede ser de varias formas. A veces es supervisado, como si tuviera un profesor que le da los ejemplos con la respuesta correcta. Otras veces es no supervisado y la máquina tiene que buscar patrones ocultos por sí misma, como un detective. Y luego está el aprendizaje por refuerzo, que es básicamente como adiestrar a un cachorro. A base de prueba, error y recompensas, aprende a conseguir su objetivo. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Neuronas artificiales, redes profundas y aprendizaje automático.
Ahora, por fin, podemos hablar del gigante que lo ha cambiado todo. ChatGPT. Y aquí viene la gran revelación, lo que a mucha gente le cuesta creer. A pesar de su increíble capacidad para generar textos complejos, la función principal de ChatGPT es, en el fondo, muy simple: predecir la siguiente palabra más probable de una frase. Es como el autocompletar del móvil, pero llevado a una escala y a una potencia que nos cuesta incluso imaginar. ¿Y cómo sabe qué palabra es más probable? Ojo, y esto es muy importante. No entiende el significado de las palabras. Lo que hace es crear un mapa matemático gigantesco, un espacio multidimensional donde cada palabra es un punto. En ese mapa, palabras con significados relacionados como rey, reina o princesa están muy cerca, y palabras como destornillador están a años luz. La IA navega por las relaciones en ese mapa sin saber que es un rey, solo sabe que está en el mismo vecindario que reina. Claro que todo esto no ha salido de la nada. Es el resultado de décadas de trabajo. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambió todo para la IA de lenguaje, llegó en el año 2017 gracias a una innovación clave. Esa innovación se llama arquitectura Transformer, y su superpoder es la capacidad de prestar atención. Le permite a la IA analizar una frase entera y decidir qué palabras son las más importantes para entender el contexto. Si al principio de un texto se menciona un perro llamado Fido, el Transformer le permite recordar esa palabra y tenerla en cuenta mucho más adelante. Es el secreto para mantener conversaciones coherentes y no perder el hilo. Hemos hecho un viaje increíble, desde una simple neurona biológica hasta la tecnología que mueve a ChatGPT. Pero todo esto nos lleva a una última pregunta, que es casi filosófica. Es fundamental que nos queremos con esta idea. ChatGPT no es consciente. No piensa como nosotros, no tiene creencias, ni intenciones, ni entiende de verdad el mundo. Es, y no es poco, una máquina de calcular probabilidades increíblemente sofisticada, un espejo que refleja los patrones que ha encontrado en la inmensa cantidad de texto de Internet con la que se ha entrenado. Así que, resumiendo mucho, la IA se inspira en el cerebro. Se construye con piezas simples, los perceptrones. Se organiza en redes profundas que aprenden solas a base de ver muchísimos datos. Y en el caso de los modelos como ChatGPT, su habilidad principal es simplemente predecir la siguiente palabra. Es la pura demostración de cómo la complejidad puede nacer de reglas muy simples. Y esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si una máquina puede escribir un poema que nos emociona, o resolver un problema complejo, o mantener una conversación que nos parece totalmente genuina, si el resultado final es indistinguible de la inteligencia, ¿importa de verdad que por dentro solo sean matemáticas y probabilidades? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá nuestra relación con esta tecnología en el futuro.